Descensos en la mayoría de los títulos, aunque las caídas son bastante estrechas. El BBVA está entre los que más pierde, se deja un 0,4, 7 euros 12 céntimos por título. Estamos viendo misma caída en el Banco Sabadell. En este caso, los títulos se cruzan a 1,02. El Banco Sabadell, que ha adquirido en la 10ª semana de su programa de recompra de acciones 11 millones de acciones propias por un total de 11,5 millones de euros. Esto equivale a un 5,7% del total del importe máximo de la recompra. Y seguimos con el Santander, plano en 3,44, ha decidido reestructurar sus segmentos de banca minorista y comercial, también la de financiación al consumo, para dividir todo su negocio en 5 áreas globales. La entidad ha creado una división comercial global en la que contará con 40 millones de clientes en 2025. Y Bankinter también bastante plano, caída del 0,07%, acciones 5,80 euros. Nos fijamos en CaixaBank, está subiendo un 0,17, cotiza en 3,56 euros. Según publica el diario El Confidencial, Longstar y CaixaBank han movido ficha en la consolidación de las grandes plataformas de gestión inmobiliaria. Coral Homes, participada al 80% por el fondo y en un 20% por el banco, ha dado un mandato de venta de su filial Servihabitat a Mediobanca. Son fuentes consultadas, como decimos, por El Confidencial. Desde Longstar y CaixaBank no han hecho comentarios. Y terminamos con el último de los bancos por orden alfabético, Unicaja, subida del 0,6%, los títulos clavan el euro. Seguimos con Celnex, retomamos el orden alfabético, cae la compañía de torres de telecomunicaciones un 0,25 punto porcentual hasta 35,81. Recorte de medio punto porcentual para los títulos de Logista. Se cruzan las acciones de la compañía de distribución en 24,96. Enagas se está subiendo un 0,4%, cruce en 16,42. Poco movimiento para Endesa, caída del 0,10%, acciones 19,90. Ferrovial repite prácticamente precio de cierre de ayer en 30,29 euros. Y en el caso de Fluidra vemos caída importante, la mayor del IBEX ahora mismo, se deja un 2,5%, los títulos 18,77. Grifols, la compañía de hemoderivados, sube un 0,3%, consolida los 13 euros en 13,08. Y vamos con Iberdrola, subida del 0,18%, los títulos 11,07. Iberdrola negocia ampliar en 1.000 megavatios su alianza con Norges, alianza de renovables entre ambas compañías que funciona a pleno rendimiento, 9 meses después de haber rubricado el acuerdo, el llamado proyecto Romeo. La eléctrica y el Fondo Soberano Noruego negocian ampliar este acuerdo en 1.000 megavatios. Y continuamos con los títulos de la tecnológica. Indra subió un 0,14, cotiza en 14,08 euros. Inditex, caída del 0,42%, títulos que se compran y se venden a 35,44. Colonial, que era una de las compañías más castigadas en la jornada de ayer, junto a la otra Socimi del IBEX, Merlin Properties, hoy está retrocediendo, pero con moderación, un 0,2% a la baja, 5,41. Y el holding de líneas IAG está cayendo un 0,37%, acciones 1,74. Los títulos de Robi en 54 euros justos, las acciones de los laboratorios farmacéuticos pierden un 0,3. La aseguradora Mapfre subiendo un 0,31, sitúa sus títulos en 1,97. Seguimos con la hotelera Meliá, que consolida niveles en 6,10 euros. Tono positivo, aunque subida suave para Merlin Properties, rebote del 0,13, acciones buscando los 8,89 euros. Naturgy está recuperando un 0,22%, eso lleva su precio a 27,38. Redella, la antigua red eléctrica, suma un 0,25% con sus acciones cotizando en 15,38. Repsol, con el precio del petróleo en máximos anuales, con el Brent de referencia en Europa cotizando por encima de $95, sube medio punto porcentual y se cambian los títulos en 15,46. Y la constructora SACIR en rojo, caída suave del 0,21%, con los títulos a 2,91. SACIR, que ha completado la venta de su participación del 45% en la autopista irlandesa N6 a Bestinver Infra, un fondo de la gestora de inversiones de Acciona, según ha informado la compañía en un comunicado. Seguimos con la compañía de renovables Solaria, arriba un 0,56, 14,46, último cambio. Y terminamos con Telefónica, los títulos rozando los 4 euros, 3,99, sube un 0,30%. El IBEX 35, que está prácticamente plano, buscando los números verdes, está cayendo un 0,06%, 9.476 puntos. IG, broker financiero líder en productos cotizados, ha patrocinado este espacio.
trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. En septiembre respira, contempla, pasea en Biopark y disfruta las actividades gratuitas en uno de los mejores parques de animales del mundo. Experiencias Biopark. ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? ¿Vestuario laboral? ¿Merchandising? ¿Quizás tazas? ¿Regalos? No lo pienses más. Personaliza 22 con las mejores calidades del mercado y con los mejores resultados de entrega y calidad. Infórmate en el 609 42 1809 o en info@personaliza22.com. Síguenos en Instagram en personaliza_22. Ven a Torrent y participa en la Semana de la Movilidad. Humanízate con nosotros con una semana llena de actividades para todos los públicos. Y no puedes faltar a la Feria del Automóvil los días 21 y 22 de septiembre. Ayuntamiento de Torrent. Siempre amb tu. Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Intercafé, un programa de actualidad en clave valenciana. Dirige y presenta José Luis Pichardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Intercafé. Son las 9 de la mañana y casi 17 minutos. Aquí estamos en este martes 19 de septiembre del año 2023. Aquí estamos con la previsión meteorológica que igual esta tarde-noche nos da otra vez un sustito. Mira, entra por la puerta el alcalde de Sedaví, flamante, ya otra vez reelegido presidente de la Mancomunitat del Horta Sud, don José Cabanes. Y aquí estamos para repasar toda la actualidad, que evidentemente tiene muchas cosas encima de la mesa. Una de ellas pasa porque tenemos la mira puesta o la mirilla puesta en ese debate de investidura que la próxima semana pues va a liderar Alberto Núñez Feijóo, que a priori no va a conseguir los votos para poder ostentar la presidencia del gobierno. Esto acabará derivando o rebotando en Pedro Sánchez, y a partir de aquí pues ya veremos, porque las negociaciones con Junts y compañía pues no tienen muy buena pinta. Bueno, el próximo jueves de manera oficial entra en vigor el decreto de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados. Es decir, esto significa que cualquier persona de una parte de España pues puede expresarse en su lengua original. Esto del catalán, el gallego y el euskera, bueno, pues como aquel se habla mucho, pero yo creo que a la gente se le olvida el valenciano, para empezar, por la parte que a nosotros nos atañe y que nos toca. Y aunque Chimo Puig dijo que el valenciano se iba a utilizar, y a partir de aquí, pues otras lenguas que también, lógicamente, se pueden utilizar en el Parlamento, porque que yo sepa, el mismo derecho tienen los del País Vasco, los gallegos, que Cataluña con su catalán, nosotros con nuestro valenciano. Un poco al hilo de eso, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se reunió con la presidenta de la Academia Valenciana de la Lengua por aquello de a ver si cogemos y volvemos a las raíces, es decir, al César lo que es del César, porque en todo este lío de la raíz lingüística que siempre está en tela de discusión, como el otro día nos decía, me acuerdo recientemente, un famoso y fantástico autor, Dalacroix, con su libro,
pues expresaba de que hay documentos en valenciano, por ejemplo, desde el siglo XIV. Entonces, aquello de vislumbrar catalán-valenciano, más bien nos inclinamos por valenciano por la etapa de los reinos. Recordemos que en aquella época Cataluña era un condado, que se podía hablar otro tipo de lengua, dialecto, etcétera, en su zona, pues vale. Pero si nos ponemos con las raíces históricas, repito, Valencia era un reino, como el de Mallorca, como el de Navarra, curiosamente, territorios acechados por un nacionalismo y por un soberanismo que ahora quiere sacar tajada de esa negociación con Pedro Sánchez, que todo apunta que no va a llegar, repito, a ninguna parte. Pero bueno, ya veremos. Entonces, los partidos valencianos o los partidos nacionales con representación, o sea, los partidos valencianos con representación también en el Congreso de los Diputados, es decir, Partido Popular y Partido Socialista fundamentalmente, deben exigir y deben defender la utilización del valenciano en la Cámara Baja, no solo porque es así, una realidad, sino porque aquí parece que existan 2 o 3 lenguas y el resto no pinten para nada. Pues eso es trabajo de PP, de PSOE y de Compromís, porque a Compromís se le llena la boca con estas cuestiones, pero luego a la hora de la verdad, pues se actúa como se actúa. Ya veremos todo este galimatías, toda esta torre de Babel, que repito, hoy se empieza a aplicar, aunque entra oficialmente en vigor el próximo jueves. Es una idea de Francina Armengol, la expresidenta de Baleares, donde no olvidemos un detalle importante, para ese nacionalismo o soberanismo catalán, claro, esto de reconocer el valenciano en el Congreso de los Diputados, ya sabemos lo que ello conlleva, pero la realidad es la que es, indiscutiblemente. Muy rápido con otros temas. El estadio de Mestalla. Ayer la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, dejaba caer que, oye, que a ver si por una de aquellas igual nos podemos quedar en la actual casa del Valencia Club de Fútbol. Yo llevo diciéndolo desde el principio de los tiempos. ¿Por qué? Porque veo que no hay manera de sacar adelante el nuevo estadio. Porque el nuevo estadio de Cortes Valencianas tampoco genera excesivas simpatías. Porque además parece que está agafado. Esa es la realidad, que llevamos ya no se sabe cuántos años. Más de, creo que son ya 14 o por ahí. Entonces, con este escenario, decía ayer la alcaldesa, bueno, ¿qué hacemos con el suelo? Pues, chico, pues es repensar la fórmula urbanística y ver de qué manera se podría arreglar y se podría ir reformando el estadio de Mestalla por partes, que no es tan complicado. Para el Valencia sería una solución, porque al final tú vas aportando un dinero por áreas y por partes y no tener que soltar pues lo que sería ahora mismo el doble del coste inicial que se planteó, porque ya estamos hablando de 150 a 200 millones. Eso es inviable para el Valencia Club de Fútbol en la actualidad. Me atrevería a decir que con mérito ni sin mérito, salvo que llegue un 10 Bezos o un Elon Musk y diga, venga, aquí pongo los dineritos y chimpún, ya hemos terminado. Y por último, la Mancomunidad del Horta Sud, como otras mancomunidades, tema del cual vamos a hablar y vamos a dirimir en los próximos minutos, porque algunas de ellas se van a configurar este próximo sábado, día 23, pero otras como la del Horta Sud, que además es la más numerosa, la más importante por volumen de población de la Comunidad Valenciana, pues religió a nuestro amigo Cabanes, que aquí lo tenemos, y no hubo ningún problema. En otros casos hay hasta bicefalias, hasta reparto, por ejemplo la Canal de Navarrés, pues están repartidos 50-50 PP y PSOE. Pero cada uno, bueno, pues en este caso hay que decir que el Partido Socialista en su mayoría ha obtenido más número de presidencias en lo que se refiere a las mancomunidades. Pues hala, todo esto. Venga, vamos a arrancar ya el Intercafé con el señor Cabanes, ya ha mencionado que está con carita de cansado, que habrá terminado las fiestas de Sedaví, o creo que todavía estará en ello, y con don Bartolomé Fuentes, el maestro de ceremonias en clave europea. Bienvenido. Estás escuchando Intercafé. Don Bartolomé Fuentes, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué Menuda tal, editorial amigo? te has cuajado hoy, ¿Has visto todo lo que tenía en mente? Cabanes, buenos días. Buenos días. Enhorabuena. Moltes gràcies. Presidente reelegido por por unanimidad no, te faltó un voto únicamente. Una abstención. Una abstención. Oye, en estos tiempos, ¿qué tal Congreso?
Igual se lo pones más fácil a todo el mundo. Y tenemos un gobierno estable, porque conseguir la unanimidad. La mancomunidad es una ente que representa diferentes municipios, en este caso a 20 municipios, que gobiernan todos los colores. Y algo que hemos marcado en los últimos tiempos desde la mancomunidad, tanto los presidentes de las comisiones como lo que es la presidencia de la mancomunidad, era el tener el objetivo claro, que era trabajar por los 20 municipios, independientemente de quién gobernara, porque al fin y al cabo se trata de mejorar la vida de ese casi 500.000 de personas que viven en la mancomunidad. No es una cosa de color político o otro color político. Ya, pero aquí lo vamos relatando con vosotros semana tras semana, por fortuna. Bueno, mandar un abrazo a Furio, que iba a estar con nosotros, pero al final Manolo no puede. No puede estar aquí, respecto al tema de tener esa unanimidad, ¿no? Estamos viendo la complejidad de esas sesiones de investidura, que la de Feijóo no va a salir, la de Sánchez ya veremos, el tema de las lenguas cooficiales, vamos, todos son rifirrafes en el Congreso, pues aquí llega el señor Cabanes y menos una abstención consigue prácticamente unanimidad entre, repito, es el núcleo de población más importante de la Comunidad Valenciana, 450.000 personas, para que luego algunos no hagan números, de lo que supone todo el área metropolitana de Valencia. Y oye, y aquí tenemos al señor Cabanes. Claro, es que donde hay ayuntamientos del PP y del PSOE. Cuando lo cuenta Cabanes parece que sea fácil, casi una dinámica, una tónica, una norma, ¿no? Sencillito. En absoluto, es una excepción y por eso hay que ponerla en valor, ¿no? Porque anoche mismo, sin ir más lejos, en otra mancomunidad del interior, pues se entró sin saber quién iba a ser el presidente. Había hasta 3 candidatos, 2 de un mismo partido. En nuestra propia mancomunidad hemos tenido situaciones de también tener 3 candidatos. Pero no solo eso. En la dinámica del día a día, la mayoría de las mancomunidades, fundamentalmente las grandes, como es el caso del nuestro, no dejan de convertirse en un escenario de confrontación política, donde yo creo que ha sido la primera vez en la historia, al menos en los años que yo recuerde, que un presupuesto que normalmente por sistema las formaciones políticas que están en la oposición votan en contra, ha sido aprobado por unanimidad el último presupuesto que presentó Cabanes. Quiero decir que eso hay un trabajo detrás. Eso no es que tú a la gente le dices, bueno, a partir de mañana vamos a vernos todos como representantes de nuestros municipios y que vamos a trabajar en defensa de los intereses de nuestros vecinos. Eso es fácil decirlo, pero luego si no siembra, si no empiezas a caminar en ese sentido y hacer acciones que el movimiento se demuestra andando, eso no es fácil aplicarlo. Y yo en eso me siento, pues la verdad lo digo, muy orgulloso del trabajo que se ha hecho, especialmente el trabajo de Cabanes, que fue su bandera. Es decir, tenemos que inocular la idea de que la mancomunidad tiene que ser un motor que mejore la situación de cada uno de los pueblos y del conjunto de la comarca. Ahora 4 años por delante, ¿no? Porque tú llegaste con la legislatura, digamos, casi a pie cambiado. Hubo ahí una cosa y has estado 2 años en esta primera fase. A pie cambiado no he llegado a 2 años, 1 año y medio, una pandemia por el medio. Es que la anterior legislatura hemos vivido de todo. De todo, pero ahora sí que tienes 4 años. Ahora hay 4 años, pero espero seguir trabajando en la misma línea. Esos, pues bueno, el seguir escuchando esas apuestas o esas demandas que tienen todos los municipios, independientemente del color, el atenderlas y la que sea beneficiosa para cualquiera de los municipios, llevarla adelante. Claro. Yo quería, sabéis que lo comentamos siempre, bueno, ahí lo dejamos pendiente. Permíteme una cosa, porque yo si arrancamos la legislatura ya hablaremos de la reforma de la financiación local. Que los portavoces de las formaciones, lo han puesto el Partido Popular, y hay que reconocerlo aquí, que Rubén Molina, su participación en la pasada legislatura en nombre del resto de los municipios, yo creo que ha sido muy leal con la mancomunidad. Eso también favorece que esa idea que plantea Cabanes llegase en mejor situación y se está porque si no aportan nada no puedes dar nada. Claro. O sea, pero cuando aportan demandas que te piden para esos municipios, porque no hay que olvidar que la Horta Sud es una comarca con una idiosincrasia muy diferente al resto de comarcas. Hay comarcas que entre municipio y municipio, lo que son los cascos urbanos, podemos tener 20 kilómetros. En la Horta Sud, entre municipio y municipio no llega a 1 metro. Estamos separados en la misma calle. A lo mejor la acera es de un municipio y ya el asfalto pertenece a otro municipio. Fijaros, en este inicio... Y hay municipios que están dentro de otros municipios. La cocina pertenece a Quart de Poblet
y el comedor a Manises. Bueno, en Sedaví también tenemos. Cabanés lo sabe muy bien, por ejemplo, yo lo digo siempre, hay un horno que pertenece a un fafador que está en territorio de Sedaví. El otro día hacían, por cierto, creo que era el diario El Mundo, me parece, un reportaje muy chulo sobre un pueblo muy curioso que es Llívia, que pertenece a España, pero que está en territorio francés, y que además aloja la farmacia más antigua de Europa. Está en la zona de Puigcerdá, y es muy bonito. Yo tuve la oportunidad de estar allí en mi viaje de fin de curso de la EGB. Imagínate, pero es muy chulo, muy bonito. Yo lo recomiendo. La carretera es española y el municipio de Llívia es español. Todo lo que tiene alrededor es francés. ¿Cuánto bien hizo la EGB? Cuéntame, ¿verdad? Oye, ahí se siguen haciendo ahora estos ciclos de conciertos. Yo fui a la EGB y todo eso con un montón de grupos de nuestra generación. Ya nos hemos hecho mayores, mira, pero bueno, ahí están los grupos que siguen al pie del cañón. Ahora evidentemente hay nuevas generaciones que siguen disfrutando de ese bien preciado que es la juventud, indiscutiblemente. Bueno, luego hablaremos del tema del lío de las lenguas cooficiales para arriba y para abajo, pero yo digo una cosa: mientras los medios de comunicación estamos centrados en todos estos dimes y diretes, la realidad es que los vecinos se preocupan por hablando en clave metropolitana, como habéis dicho vosotros en innumerables ocasiones. Por una parte, el tema de la reforma de la financiación local, a ver qué demonios pasa. Por otra parte, luego también está todo lo que tiene que ver con limpieza de invernales, limpieza de barrancos, ahora que tenemos episodios de lluvias, que se nos ha adelantado el otoño este año un mes, porque estamos teniendo un tiempo que es normal de octubre, pero lo hemos tenido en septiembre. Preocuparnos por los barrancos, preocuparnos por los servicios de emergencia, preocuparnos por los centros de salud, preocuparnos por el dichoso lío del autobús escolar, que no hay manera de solucionarlo con la empresa adjudicataria de este servicio. Los ayuntamientos, por cierto, se están buscando la vida para poder llevar a los chicos también a los centros escolares, y suma y sigue, y suma y sigue, suma y sigue. Quiero decir con esto es lo importante, lo que le preocupa a la ciudadanía. El día a día es que los críos puedan tener libros, que los comedores escolares, el transporte escolar, ahora que es cuando empieza el curso, el qué situación se queda los invernales, los desagües y todo eso, ya no porque se limpiaron, como comentamos aquí en el mes de agosto en prevención, es que las propias lluvias han arrastrado hojas, han arrastrado putredumbre, y tienes que estar permanentemente, porque sin ir más lejos, mañana parece que tenemos otra vez otra amenaza. Esta tarde noche. Por lo tanto, estamos permanentemente con problemas que están alrededor de la piel del ciudadano, que es el día a día. Es verdad que parece que los titulares que dan los medios de comunicación no se acercan en exceso a los problemas reales de la ciudad. Bueno, aprovecho para decir que la previsión meteorológica es bastante mala, es decir, con el tema de otra vez esa llegada de esa dana anunciada. Y, por ejemplo, en Valencia ciudad marca previsión de tormentas fuertes durante la tarde, a partir de las 3 de la tarde. Ha mejorado un poquito respecto a mañana, pero en esta tarde-noche hoy vamos a tener el día complicado. Así que tengo la previsión, como digo, de Valencia, pero lógicamente hay que estar pendientes en muchos otros municipios. Por cierto, un detalle también, solidarizarnos con tu también buen amigo y alcalde de Alfafar, Juan Ramón Achuara, después de la tragedia de ayer, ¿no? De que una persona ha perdido la vida en un incendio. No sé si decirlo un tanto surrealista. Una colilla parece que fue el origen de esta persona, que parece que además tenía acumulación de suciedad en casa, que todo eso se convirtió en combustible y acabó costándole desgraciadamente la vida. Entonces, nuestra solidaridad con este desgraciado percance. Pero respecto a lo que comentaba, ¿no?, que hay que estar, por ejemplo, con los ojos abiertos mirando al cielo hoy, sin ir más lejos. Sí, y por lo que comentabas también de los problemas que se siguen arrastrando los mismos, ¿no? No hay que olvidar también de que ahora, últimamente estamos viviendo episodios de lluvias torrenciales. Sí. No tenemos unas lluvias más, por decirlo, neutras, ¿no? Cuando caen 130, 140 litros de golpe. 200 litros cayeron el otro día, Bueno, en Benaguasil. Pero hay problemas que siguen estando ahí todos los días, como es el problema de todo lo que la gente vierte por los alcantarillados. Seguimos teniendo el problema de las toallitas. ¿Cuántas veces lo habéis dicho, lo de las toallitas? ¿Y cuánto dinero se han gastado los ayuntamientos limpiando lo que pero yo no lo entiendo el sistema de saneamiento? Pero ¿por qué hay que echar las toallitas?
Y toallitas es lo de menos. Todo lo que aparece cuando hacen la limpieza, sería increíble si la gente viera todo lo que puede aparecer en una limpieza de alcantarillado en cualquiera de los municipios. Pero todo eso lo que hace es atascar. Atascar. Y luego también el jabón en polvo se hace como piedras, dentro se hace como rocas. Lo que es el jabón se hace como rocas en el alcantarillado. Los detergentes se solidifican y son rocas totalmente. Todo esto mezclado con las toallitas y con todo lo que se vierte por esos desagües llega a atascar. De hecho, está que Valencia no hace mucho, yo recuerdo una noticia que gastó un porrón de millones limpiando lo que era el alcantarillado. Cierto. La red final, que estamos hablando de un tubo de más de 5 metros de diámetro. Todo esto sigue estando ahí el problema, y ahora con estas lluvias torrenciales que las estamos teniendo últimamente, que son lluvias que es imposible de asumir ningún sistema de alcantarillado, porque es imposible de asumir, todo esto se está, perjudica realmente a lo que es el municipio, y seguimos trabajando todos los ayuntamientos en intentar esta mejora, pero sobre todo lo que tenemos que trabajar es en la concienciación, seguir concienciando a la gente de que no se puede tirar todo al alcantarillado. Mucha precaución, ¿no, Bartolomé? Pues sí. Y en esta línea hay que trabajar. Hay que trabajar en esa línea, porque además a diario, mira, el suceso en Paterna, es decir, es que la situación tienes que estar siempre permanentemente en alerta. No ha aparecido el cadáver de esta persona. En la última de la semana pasada hubo inundaciones en las piscinas, en los polideportivos, es decir, a veces sin saber por qué, en función de por dónde pega el aire, te inunda unos edificios y otros, y tienes que estar permanentemente en alerta. Los colegios, las instalaciones municipales, todo tiene que estar permanentemente en alerta las 24 horas del día, en estos días así. Y aprovecho para decir que lamentablemente pues esta persona no aparece, el ciclista del otro día, pero aprovechando que hay otra vez previsión, no nos cansamos de repetirlo. La previsión y los avisos están para algo, porque este señor, hay testigos presenciales, le dijeron que no se le ocurriese cruzar el barranco con el punto de la confluencia con el río, por ahí por Paterna, y él decidió cruzar. Pues lamentablemente, pues ojalá haya un milagro, pero por desgracia no tiene pinta, que apareció la bicicleta, pero el pobre hombre pues no apareció. Y tiene la peor de las pintas. Pero por favor, hagamos caso a la previsión. No cojamos el coche esta tarde si no es necesario, no nos metamos en túneles si no es necesario, no hagamos barbaridades. O sea, más allá, repito, de los que tengan por obligación que nos estén oyendo ahora. Porque es que no me vengan con el rollo de, no, hombre, es que esto dice, pero los del tiempo acertarán o no acertarán ya. Hasta que aciertan. Entonces, cuando aciertan y te cae literalmente encima, entonces luego vienen los problemas. Porque, hombre, muchas cosas se pueden evitar. Es que los ayuntamientos os pasáis la vida poniendo vallas en los túneles y en un montón de sitios, ya advirtiendo. Bueno, pues nadie tiene la varita mágica para saber exactamente si van a caer, como decía Cabanes, 100 litros o 150 aquí, o en 5 kilómetros o en Quart de Poblet. Pero la previsión está ahí. Así es, la verdad es que... Hagamos un poquito de caso, por favor. Y en estas situaciones es que aquí te pueden caer, como tú bien dices, 200 litros y un kilómetro más arriba no está lloviendo. No, y si te dicen que no hagas una cosa, no la hagas. El principio de precaución tiene que estar presente. Por el bien de todo. Bueno, a ver... líneas maestras, hoja de ruta, presidente de la Mancomunitat del Horta Sud, a ver, ¿qué te La hoja de ruta principalmente es seguir en la misma línea que estaba trabajando últimamente la Mancomunidad. La Mancomunidad hoy en día ya tiene un volumen de trabajo bastante considerable, incluso en personal también. Hemos aumentado mucho en personal gracias a todos los programas que hay por parte de Generalitat, por parte de Diputación y por parte del Estado. La Mancomunidad desde ya hace más de un año duplicó y en algunas épocas estamos triplicando el personal de la Mancomunidad. Una de las principales líneas es la que espero que siga presidiendo Bartolomé Fuentes, esa comisión de Europa, en la cual es una gran fuente de ingresos para lo que es la comarca, sobre todo porque se pueden realizar proyectos que van en conjunto para todos los municipios. No es un proyecto que digamos que es para un municipio en concreto, porque al fin y al cabo eso es lo que es la Mancomunidad, el trabajo para todos. Desde la línea de Europa se trabaja en proyectos. Tenemos un proyecto en marcha ya que es para la Albufera, que ya no solo afecta a la Horta Sud, sino que también beneficia a Valencia Ciudad, que una parte de la Albufera es Valencia Ciudad. Cierto. Tenemos proyectos de movilidad que también están poniéndose en marcha, estos proyectos de movilidad, mejorando esa conexión, y que se deberá de trabajar mucho esta legislatura
pues bueno, creo que la señora Catalá, como alcaldesa de Valencia, tendrá que mantener reuniones con l'Horta Sud para poder poner en marcha esa conectividad de Valencia con l'Horta Sud, porque al fin y al cabo l'Horta Sud es un potencial económico también que beneficia a Valencia Ciudad, y tendremos que mejorar esa conectividad. Ya se estaba trabajando junto con la Diputación en la legislatura pasada, con Dolors Jimeno, que era la diputada que llevaba este área. En la legislatura pasada se trabajaba en esa conectividad ciclopeatonal de Ciudad y lo que era l'Horta Sud, y creo que deberemos seguir trabajando en la misma línea. Bueno, yo creo que toca asumir, porque Cabanes lo ha dicho muy bien, es una población de 450.000 habitantes, pocos espacios geográficos en España hay que tengan esa, salvo Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y alguno más. Por tanto, estamos hablando de un espacio urbano de 450.000 habitantes, un espacio empresarial que es superior al de algunas áreas metropolitanas de grandes ciudades, y yo creo que nos toca asumir dos retos en esta legislatura. Una, la reivindicación firme y liderarla invitando a que el resto de las provincias se sumen, y es lo de la infrafinanciación, de que los municipios se van. Y la otra, la Mancomunidad del Horta Sud tiene autonomía ya suficiente poblacional y estructura de funcionarios para que ese 14% de los Next Generation que les corresponden a los municipios, ser nosotros gestores de eso. Hasta ahora solo han sido las comunidades autónomas las que le han ido transfiriendo capital de los Next Generation. Nosotros vamos a reivindicar que los Next Generation los gestionemos al menos la Mancomunidad del Horta Sud. Tú sabes perfectamente que uno de los grandes retos que hay en esta nueva legislatura, por lo menos en clave municipal y autonómica, que la tenemos clara, tenemos conformados los ayuntamientos, tenemos conformadas las comunidades autónomas. Bueno, podría haber algún cambio durante la legislatura, pero bueno, en principio la mayoría parece que se van a quedar como están. Otra cosa distinta es el tema del gobierno de España, pero la gran asignatura pendiente es esa fluidez de los fondos europeos, que es lo que no conseguimos que llegue a las empresas. Como tú bien decías, Bartolomé, si conseguimos separar esos fondos que lleguen, o sea, que no lleguen directamente a las administraciones o lo hagan a través de administraciones más pequeñitas, como esta Mancomunidad del Horta Sud, más próximas, pues a priori le facilitará la vida a los ayuntamientos y por tanto también a las empresas, que son las que, hablando en plata, no ven ni uno. Ese es el reto. Y no hay manera de conseguir darle fluidez a este asunto. Nosotros tenemos las ideas claras, tenemos empresas y autónomos en cada uno de nuestros municipios y tenemos capacidad para gestionar esos fondos, que además vienen descritos en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, con ese 14%. 14% de los presupuestos que corresponderían a una población de 450.000 habitantes es mucho dinero, y nosotros queremos y estamos preparados para hacerlo. Por tanto, vamos a reivindicar que esa parte la pongan a disposición de la mancomunidad y que se sumen el resto de mancomunidades, que se entienda que están preparadas para abordar ese reto. ¿Tú eres optimista, Cabanes? Sí. De que podamos ver dinero un poquito más cercano con esos fondos, más fluido. Que luego la Comisión Europea nos dice que no nos gastamos el dinero. La mancomunidad ya está gestionando dinero de Europa. O sea, y creo que en breve van a venir varios proyectos, que se van a conceder varios proyectos que seguiremos gestionando. ¿Tú crees? Sí, ahora estamos en torno a más de 1,5 millones de euros en proyectos. Bueno, hay que decir que junto a la Mancomunidad del Horta Sud, junto a la del Horta Nord, yo creo que suma en torno a 700-800.000 habitantes. Prácticamente esto es duplicar el número de habitantes que tiene censados la ciudad de Valencia como tal, que son 800.000. Por tanto, significa que tenemos un área metropolitana en su conjunto de en torno a 1,5 millones de personas. Correcto. Que de largo somos la tercera ciudad española, como digo, no solo por el número de habitantes del propio Capi Casal, sino de todo el entorno. Esto es solo hablando del Horta, de la comarca del Horta. Siempre digo que el Horta si hablamos ya de la provincia. Claro, si hablamos de la Ribera, Camp de Morvedre, etcétera. Ahí yo estoy seguro que, al hilo de lo que ha dicho Cabanes, permíteme, amigo Pichardo, estoy seguro que María José Catalá, alcaldesa e inteligente alcaldesa, que además lo fue de Torrente en su momento y por tanto conoce el Horta Sud, va a hablar con Cabanes de tú a tú
de una población de 800.000 habitantes a una población de casi medio millón de habitantes. Uno de los temas para resolver, por cierto, señor Cabanes, tiene que ver con esa conectividad histórica que hemos reclamado un montón de veces. Por cierto, mejora del transporte público, como bien decía Bartolomé. Un proyecto del anterior equipo de gobierno fue también, como todo el mundo sabe, tratar de impulsar una especie de bulevar en la avenida Ausiàs Marc, vamos, la que todos conocemos como entrada de la pista de silla, para la ciudad o en la ciudad de Valencia. Eso es muy complicado porque generaría un cuello de botella y por tanto un tapón en toda esa zona de la pista de silla. En ese sentido, por lo que decía Bartolomé, señor alcalde, que está usted ahí muy ocupado con el móvil y hace bien, que son sus obligaciones, significa que hay que trabajar mucho en la conectividad. Por cierto, el famoso paso a nivel, pero ya aprovechando que hablamos del paso a nivel, toda esa conectividad de transporte de cercanías y darle un impulso, porque es que ahí tenemos un cuello de botella, igual que tenemos en Hortanor y que tenemos en otros puntos. Ya no solo lo que es la conectividad, es todo lo que influye Valencia Ciudad. No olvidemos también este famoso bulevar que nos querían hacer. Eso. La ampliación pista de silla. ¿Cómo se te pusieron los pelos como escarpias, no? Hombre, a mí, a toda la franja de municipios que estamos alrededor de la pista de silla. Hubiese llegado a la cola, pues no sé, a Picasso. Y aparte la ampliación de la pista de silla. Tenemos varios problemas que afectan, ¿no? Mira, hay uno muy curioso, por ejemplo, que llevamos más de 15 años reclamando la iluminación de la pista de silla. Por ejemplo. Llevamos 45 años reclamando el soterramiento de las vías. Llevamos, creo que toda la democracia, pidiendo lo que es esa conectividad entre los municipios, que para ir de Alfafar a Paiporta o a Picaña o a Torrent podamos ir rápido, ágil. No olvidemos que la Horta Sur... Que no que parezca que tienes que ir a la otra punta del mundo. No, tardas más yendo en lo que es el transporte público. Ha habido épocas que no podías ir en transporte público. Luego ha mejorado bastante el transporte público, pero tiene que seguir mejorando. Estamos totalmente... Estando dentro de la ciudad, se puede decir, separados por una calle, a veces para ciertas cosas estamos muy lejos de lo que es la ciudad. Estamos muy lejos y a lo mejor es al lado. Tenemos los centros de referencia sanitarios en diferentes puntos de la ciudad y a lo mejor no tenemos un transporte público directo. Mi municipio es Sedaví, el hospital de referencia era el PESET y tenemos autobús directo al PESET desde hace 4 años. No teníamos. Son cosas que hay que mejorar mucho. Y creo que Valencia Ciudad es... Tiene que abrirse su área metropolitana, porque al fin y al cabo, si está creciendo la ciudad hacia la parte sur, que está creciendo ahora, todo lo que es el Boulevard Sur, está teniendo la gran construcción en Malilla, todo lo que se está construyendo, creo que debería sentarse con la comarca por poder ver esa extensión, cómo va a influir también a la comarca. Y además también puntualizo que, por ejemplo, el famoso PAI de Benimaclet, que está ahí en tela de discordia, vamos a ver qué pasa, y que también es muy importante de cara a esa conectividad con el Hortanor. Pero tú decías, Bartolomé, un detalle significativo. La actual alcaldesa de Valencia viene efectivamente de la Horta Sud, ha sido alcaldesa de Torrent, es de Torrent, María José Catalá. Esto es una oportunidad para permitir un poco esa vertebración. Yo entiendo que sí, además yo creo que debe existir, porque hay infinidad de temas que son comunes y que afectan. Por tanto, deberá de plantearse una mesa estable, no reuniones puntuales aleatorias, que si profundizas en el tema incluso les perjudica a Valencia. Es decir, por ejemplo, lo describía muy bien Cabanes antes cuando decía que para ir de Alfafar a Picassent tienes que ir a Valencia para volver a Picassent. Eso perjudica a Valencia porque tiene fluido de gente que tiene que entrar a Valencia para luego intercambiar y volver al pueblo que quiera. He puesto Picassent o cualquier otro que podría ser. Eso no beneficia en nada a la ciudad de Valencia. Por tanto, lo que tiene que hacerse es una transversalidad y en eso tiene que estar Valencia. Pero también en otros temas como es la conectividad de municipios con Valencia, de municipios entre municipios, L'Horta Sud y L'Horta Nord, no lo olvidemos también. Es decir, todo el área metropolitana de Valencia tiene que sentarse y mirarse de igual a igual. Y permíteme, y luego tiene otras comarcas adyacentes, la Ribera, Camp de Morvedre, correcto, la Hoya de Buñol, es decir, todo esto también, todo está muy cercano. Hay que empezar por un núcleo poblacional que es Valencia y el área metropolitana, que además
tiene dentro de eso también unos espacios empresariales que también habrá que mirarlos y ver cómo se gestiona eso para hacer en los parques empresariales el trabajo que hay con sostenibilidad, con una imagen de modernidad, con plantear un futuro, y eso no puede hacerse por separado. Que te lo digan a ti con el Ford Salcedo, ¿no? Que pertenece a Valencia, pero que realmente al final el que asume su día a día es David. Claro, si hay agendas para poder sentarse. Sí, y tanto. Bueno, voy a hablar un poquito con vosotros en clave política. A ver, el PSPB sale a priori reforzado de las mancomunidades, porque prácticamente las va a ostentar casi todas, es decir, de todo lo que es el área provincial de Valencia. Esto genera un poco de tranquilidad dentro de los socialistas valencianos. El señor Bielsa estuvo el otro día, ¿no?, cenando en Sedaví. Sí, estuvo cenando y también estaba contento porque también había colocado sus piezas, sus peones en alguna mancomunidad que otra, y muchas de ellas, como digo, se van a constituir este próximo sábado, día 23. O sea que vosotros habéis ido un pasito por delante. A ver, ¿cómo está ahora? ¿Cómo están ahora las aguas dentro del Partido Socialista Valenciano? Como titular en esta reflexión tuya, que la comparto, literalmente es que el municipalismo adquiere un protagonismo, al menos en el PSPB, porque van a ser los instrumentos de gobierno y, por tanto, de gestión, además de los ayuntamientos, las mancomunidades. Por tanto, el municipalismo adquiere protagonismo. Claro, pero vosotros salís triunfadores de esta, sí, por supuesto, de esta, digamos, de esta jugada. Siempre hemos defendido el municipalismo, siempre aquí se ha defendido el municipalismo, igual que hemos dicho muchas veces que a la hora de hablar de la financiación, a la hora de hablar de varios temas, que siempre el municipalismo tiene que estar presente porque es el que está en el día a día en contacto con la gente. Y Bielsa con su cuota, digamos, también de protagonismo dentro de las mancomunidades y dentro de las familias del PSPB. No hay que olvidar que Bielsa es municipalista. Es municipalista. Es alcalde de la Mislata, además, el más votado de España. Por porcentaje de voto, el más votado de España. Abel Caballero lo habrá llamado el alcalde socialista más votado de España. No el más votado, el socialista más votado. Creo que es así lo correcto. Sí. Es decir, ¿le habrá llamado a Abel Caballero? ¿Lo habrá superado? Como ella está preparando la Navidad ya. Él está en las luces. Está en las luces. Abel Caballero está. ¿Cuántos millones de bombillas pone por cierto esta Navidad? Por cierto, se abre también la terna con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias con la española. Ahí que ¿tenemos alguna opción ahí los valencianos de colocar ahí piezas? Sí. Contadme alguna cosita. Venga. No, todavía no se puede adelantar nada, pero seguro que colocaremos a 2 o 3 valencianos, colocaremos allí en Madrid. Pero en la rampa de salida para poder ostentar, porque el actual presidente, por cierto, de esa Federación Española es Abel Caballero, el alcalde de Vigo. ¿Hay opciones de un relevo? ¿Hay opciones de que los valencianos tengamos nuestra cuota de protagonismo? Sería importante. Los aquí presentes, tanto el señor Cabanes como yo, estábamos en comisiones de la Federación Española de Municipios y Provincias en la pasada legislatura. Estaba en la Comisión de Europa y él estaba en la de Comercio y Consumo o algo así. Sí. Por tanto, quiero decir que ya teníamos protagonismo. Ahora aspiramos a que de nuevo los socialistas de la comarca del Horta Sur tengan protagonismo en la federación. Y os quedáis como con la vara de mando de ahora mismo lo que es la institución u organismo más importante después de las diputaciones, que son las mancomunidades, evidentemente, y de los ayuntamientos. Esto, señor Cabanes, le hace usted, no sé decir, ¿lo llamamos varón o como? Es un varón. Santo varón. Santo varón. Realmente jamás he visto la mancomunidad como un órgano de poder. Hombre, ya no. Nunca la he visto como un órgano para mejorar mejorar la vida de los municipios. Pero os quedáis como... creo que es el instrumento perfecto para ayudar a todos los municipios a mejorar en sí en lo que es el funcionamiento del día a día. La mancomunidad del Horta Sur tiene, por ejemplo, lo que es la central de multas, que a veces está odiada por la gente, pero debe de existir, la cual cuando se creó parecía un poco surrealista, y hoy en día hay municipios de fuera de la comarca que llaman para que la mancomunidad gestione. Hay que revisar todo el tema de las sanciones.
Aquí somos bastante críticos con el tema, no porque no se pongan sanciones a los que se las tengan que poner, sino porque se han convertido para ayuntamientos pues en cajas recaudadoras el sistema de sanciones, sobre todo con el tema de los radares, que esto es un debate. Es verdad que os afecta menos a vosotros que la Mancomunidad, es más una cosa, por ejemplo, de la ciudad de Valencia. Tenía radares en su día, no eran radares, eran foto... No. Pero y se quitaron todos estos hace ya 4 años, claro. Cuando entramos en la Mancomunidad. Se quitaron todos, era un contrato leonino y se quitaron todos. Y además se puede aplicar modelos de señalización, es decir, porque al final, como insisten los técnicos de tráfico, como por ejemplo Juan Carlos Muñoz y Andrés Romera, que luego lo tendremos en I+Verde, que es auditor de seguridad vial, que lo que siempre se le exige a la DGT es mejorar la inversión en la señalización y en medidas preventivas y de precaución. No nos pasemos la vida únicamente poniendo el radar, vamos a hacer cosas para también evitar, para disminuir la velocidad y para hacer las cosas también de otra manera. No me habéis soltado No me habéis soltado prenda, respecto del presente y del futuro de vuestro partido. Yo tengo ganas de que me contéis cosas. Menos mal que no está aquí el amigo Furio. Pero es un proceso que aún no se ha abierto, ese proceso. Pero yo os lo tengo que preguntar. Pues de momento Carlos Fernández Bielsa es el secretario provincial, Chimo Puig es el secretario general, seguimos en esa línea. Tranquilo, en breve vendrán los congresos, vendrá todo, y entonces ahí se postulará quien quiera, porque la libertad del PSPB es que se puede postular cualquier militante. Y ya veremos dónde acaba Chimo Puig, si acaba siendo pues senador o ministro, en fin, esto también marcará, yo creo que la agenda del futuro, lógicamente también de vuestro partido. Oye, rápidamente, el tema de las que hemos comentado de la cooficialidad de las lenguas en el Parlamento, es decir, en el Congreso, marginando al valenciano ya de entrada, porque repito, hay quienes no les gusta, compañeros vuestros que no les gusta reconocer al valenciano como lengua propia vernácula, pero yo insisto, también es trabajo de los partidos PP y PSOE, fundamentalmente los mayoritarios que tenéis representantes en el Congreso, que por cierto Bartolomé iba en una lista del Congreso, tu compañera Carmen Martínez va al Congreso, efectivamente la exalcaldesa de Cuar. ¿Cómo veis todo este asunto? A ver, ¿era necesario o no era necesario abrir el melón en el Congreso de los Diputados? De utilizar todas las lenguas cooficiales del Estado, no solo las 3 de las que la gente siempre habla, sino todas. Si se abre para hablar una, se tiene que abrir para hablar todas. Totalmente. Todos somos igual respecto al Estado, y por lo tanto lo que es el Congreso de los Diputados representa a todos y cada uno de los ciudadanos de España. Pero es que solo se vende... Por lo tanto, si representa a todos y cada uno de los ciudadanos de España, tiene que, si aceptar una, aceptar todas. Pero solo se vende lo que se quiere vender, lo que interesa. Sí, pero lo que es cierto y verdad es que algo que no es una prioridad para la ciudadanía, que tampoco está mal que se pueda utilizar la lengua de cada comunidad autónoma, eso no puede ser un elemento de confrontación. Es decir, si se abre tiene que ser para todas. Lo que no podemos ahora es tener que los valencianos y valencianas defender el derecho de nuestra lengua a partir de que se ha reconocido que en el Parlamento puede haber otras lenguas que se hable. Si ese es el escenario, eso no sirve para nada, porque no podemos perder demasiado tiempo en ese tema, porque lo hemos dicho antes, los temas que preocupan a la ciudadanía son otros. Se plantea, se resuelve, pero no que no sea abrir un conflicto. ¿No? Y ahora yo te pregunto, que se ha elevado el asunto, como bien sabes, a Bruselas. Y en Bruselas alucinan con esta historia. Tú que tienes un conocimiento de las instituciones europeas, ¿crees que esto puede tener recorrido? Porque parece que la Comisión Europea no está por la labor. Espero que no tenga ningún recorrido, que se reconozca el tema del valenciano, que se deje, porque no podemos ahora dedicar un tiempo a ver si corresponde o no corresponde. No es ese el problema del día a día de la ciudadanía. ¿Pero tú crees que la Comisión le podría dar trámite a este tema? ¿O como ya han ido manifestando, a pesar del empeño de Puigdemont? Sí, bien, todo lo que tú quieras, pero en mi opinión la Comisión no va a entrar. Pero realmente, José Luis, ahora se está haciendo todo el tema con el tema del Congreso y en el Senado, que se llevan ya hablando las lenguas. Es que ese es el escenario. Es la Cámara Territorial. Es la Cámara Territorial. Y ya se estaban hablando las lenguas en el Senado.
y no había tanto ahora. De repente todo está en la mesa, cuánto dinero se van a gastar, cuánto qué va a costar, por qué unos sí, otros no. Sin embargo, en el Senado ya se podía dirigir cada uno con su lengua. Yo estoy contigo en lo que has comentado anteriormente respecto de decir no hablemos siempre de 3 lenguas, hablemos de las lenguas oficiales del Estado, como tú bien dices, porque repito, el Senado, como todo el mundo sabe, creo, es la Cámara Territorial y por tanto es la que tiene la representación efectivamente, digamos, de todas las comunidades y todas las regiones de España, pero no lo centremos y no lo focalicemos en 3 idiomas, lo focalizamos en todos, porque todo el mundo, o sea, tan español es el que vive en Ceuta y Melilla, el que está en Cádiz, como el que está en La Coruña, como el valenciano, como el que está en Barcelona, como el que está en Badajoz. Entonces ese es el kit de la cuestión, que es que lo estamos, o sea, aparte, yo te lo digo así de claro, por parte de los propios medios de los propios medios de Madrid, empeñados en catalán, valenciano, euskera y gallego, y los demás, si los demás no cuentan y no existen, pues no me parece bien. No deben de haber ciudadanos de primera y de segunda, debemos de ser todos iguales, y ya que en el Senado ya estaba y no hubo tanto problema, se puede hacer en el Congreso reconociendo todas las lenguas que hay. ¿Alguna novedad con el tema del informe del paso a nivel? No, de momento no tenemos ninguna novedad. Ya hemos estado hablando Juan Ramón, el alcalde de Alfafar, y yo, la próxima semana pues ya volver a iniciar, pedir cómo van esos trabajos, cómo van esos resultados y seguir pidiendo las reuniones, empezar a retomar el tema que nunca lo hemos dejado, pero bueno, hemos dejado el plazo para ver si el estudio iba adelante, ver cómo está el estudio y seguir retomando el tema para intentar continuar y pelear por ese soterramiento. Muy bien, pues hasta aquí llegamos. ¿Qué tal la agenda? Pues bien, cada día ya va recuperando la normalidad, hemos terminado la fiesta, ya estamos... Y en Seraví también, ¿no? También. Ya, también, por fortuna. Bueno, estamos en el curso político. Repito, por favor, prevención, que esta tarde la verdad es que el parte meteorológico da un poquito de miedo. No tengamos que lamentar disgustos y no le demos más trabajo del necesario a los servicios de emergencias, que se la juegan por nosotros. Gracias, Bartolomé Fuentes, amigo. Un placer. Gracias señor Cabanes, también. Muchas gracias. Nos vamos al boletín informativo de las 10. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Son las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Compás de espera de las plazas europeas en el inicio de la reunión de 2 días de la Reserva Federal de Estados Unidos. El desenlace se conocerá mañana, salvo sorpresas. La FED optará esta vez por una pausa en sus subidas de tipos. Pablo García es el director de Divacons Alfa Value. A priori los swaps nos indican que no va a haber subidas de tipos y que tendremos que esperar al mes de noviembre. Lo que pasa es que ya sabemos lo que ha pasado con los 2 últimos datos de inflación en Estados Unidos, que nos hemos ido, a una desinflación que va mucho más lento de lo previsto. Y lo peor no es tanto que suban los tipos 25 puntos básicos ahora en noviembre, es que vamos a tener los tipos altos durante mucho más tiempo y el primer recorte se traslada ya al mes de junio de 2024. Plazas europeas que operan en positivo, todas salvo el DAX Xetra alemán, que lo hace prácticamente a niveles de apertura, apenas se deja un 0,05%, se coloca el selectivo alemán en los 15.719 puntos. París arriba un 0,24%, el Eurostoxx 50 sube un 0,15%, mientras que el IBEX 35 avanza hasta ahora un 0,4%, 9.520 puntos. Dentro del IBEX 35 tan solo 2 cotizadas operan con recortes: Fluidra, que se deja un 2,44%, y Logista, que cede un 0,32%. En positivo es Unicaja Banco, quien lidera los avances, lo hace con una subida del 1,2% hasta el euro. En el mercado de divisas, un euro se compra y se vende hasta ahora a 1,0693 dólares. En el mercado de materias primas sube el barril de referencia en Europa. El Brent arriba un 0,53% hasta los $94,94. Mercados financieros, como decimos, pendientes de la Reserva Federal de Estados Unidos y aquí en nuestro país del Banco de España, que publica este martes la actualización de sus previsiones macroeconómicas. David González, buenos días.
Buenos días. Lo va a hacer después de que en junio elevara al 2,3% su previsión de crecimiento para este año y rebajara al 3,2% la de 2024, y después de que ayer el INE revisara el alza del PIB de los últimos 2 ejercicios y adelantara a 2022 la recuperación económica tras la pandemia. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se muestra optimista ante las previsiones del Banco de España y sobre la marcha de la economía española. Pero la perspectiva que tenemos es de crecimiento este año, el año próximo, y que España sea la gran economía del euro que más crezca en este periodo, lo cual yo creo nos tiene que dar confianza cuando miramos al futuro. Además del Banco de España, la OCDE presenta también hoy su informe de previsiones económicas. Y la Seguridad Social perdió una media de 18.712 afiliados extranjeros en julio, un 0,7% menos respecto al mes anterior, con lo que el octavo mes del año cerró con algo más de 2,6 millones de trabajadores inmigrantes inscritos en el sistema. Con el retroceso de agosto, la afiliación media de extranjeros encadena 2 meses consecutivos de descensos tras haber registrado en julio una disminución de 3.365 cotizantes. La mayoría de ocupados en agosto proceden de Rumanía, seguido de los trabajadores marroquíes, italianos, colombianos y venezolanos. Otras noticias. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha apoyado en el derecho a expresarse en catalán, euskera y gallego, que desde hoy dice se aplica en el Congreso de los Diputados, para instar al resto de países de la Unión Europea a permitir su reconocimiento como lenguas oficiales del bloque comunitario. Explicaré a todos mis colegas la especificidad del régimen constitucional lingüístico español, que lo hace prácticamente único en el seno de la Unión Europea. Igualmente explicaré que estos idiomas se usan dentro del Parlamento español. No estamos hablando de lenguas minoritarias, y es algo que también trasladaré a mis colegas. Son idiomas que hablan millones de personas. Declaraciones de Álvarez a su llegada a la reunión de ministros de Asuntos Generales de la Unión Europea, donde los 27 examinarán por primera vez a nivel político la petición de reconocer el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales, y que es una de las condiciones impuestas por Puigdemont para apoyar la investidura de Sánchez. Para convencer a sus socios europeos, España se ha ofrecido a asumir el coste de lo que supondría la traducción e interpretación del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales comunes. En paralelo, en nuestro país, por primera vez se podrá escuchar con traducción simultánea las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados. Esquerra, Junts y el Bloque Nacionalista Galego usarán así el catalán y el gallego respectivamente en todas sus intervenciones en la Cámara Baja, mientras que el PNV y EH Bildu compaginarán el euskera con el castellano en sus discursos. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Capital. La información volverá dentro de una hora. Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Mañana es tarde. Todas las mañanas nos volcamos para que tengas todo lo que buscas en una revista radiofónica. Mañana es tarde. Un amplio equipo trabaja para ofrecerte curiosidades, noticias, reportajes, entrevistas, debates y la información del momento. Mañana es tarde. De lunes a viernes de 12 a 2 con Juanfran Barberá. Ven a Torrent y participa en la Semana de la Movilidad. Humanízate con nosotros con una semana llena de actividades para todos los públicos. Y no puedes faltar a la Feria del Automóvil los días 21 y 22 de septiembre. Ayuntamiento de Torrent. Siempre amb tu. Sintoniza en tu televisor El Toro TV desde Valencia y verás la televisión 10 hecha a tu medida.
El Toro TV, la televisión 10 que estabas esperando. Memoriza el Toro TV en el número 10 de tu mando a distancia. Porque los tiempos cambian, nuestras necesidades cambian, el mundo cambia y tu casa también necesita cambiar. En Downic reformamos contigo, porque mereces disfrutar de un hogar que se adapte a todos los cambios de tu vida. Ama tu hogar. Downic.com. Estás escuchando Intercafé. Muy bien, pues continuamos en Intercafé, 10 de la mañana y 8 minutos. Lo vuelvo a repetir, por favor, precaución, porque el parte meteorológico para esta tarde es bastante complicadito. Cuidado con la previsión, porque puede haber tormentas realmente fuertes, realmente importantes. Bueno, y hay que decir además también que era lo que estaba antes el amigo Cabanes, que estaba ahí un poco pendiente del móvil. Aprovecho para también recordar que, bueno, pues ha sido ya hace unos minutos, a las 10, pues se ha guardado un respetuoso minuto de silencio, pues bueno, pues por los terribles últimos asesinatos, ¿no? Que por ejemplo, pues ocurrieron en Castellón y también por ejemplo en Orihuela. Yo no sé, con esta lacra si conseguiremos acabar alguna vez, pero en fin, lo único que pueden hacer de momento las instituciones, aparte de combatirlos, que es lo más importante, pues es lógicamente guardar un minuto y un respeto en memoria de las víctimas. Pero algo hay que hacer para seguir mejorando en clave de justicia. Bueno, mañana arranca en este caso el Parlamento Valenciano. Hemos hablado antes del Congreso de los Diputados, que tiene hoy esa sesión donde, bueno, se van a poder, recordemos, empezar a utilizar las lenguas cooficiales. Ya veremos el tema del valenciano. Aprovecharé que tengo aquí a Pablo Groseta para preguntarle también por este asunto. Pero como digo, mañana pistoletazo de salida en Les Corts de una nueva legislatura que tiene al Partido Popular como principal protagonista, que tiene como socio de gobierno a Vox y que tiene a los que conformaron, los partidos que conformaron el Botánic, o parte de ellos ahora mismo en la oposición, fundamentalmente PSPB y Compromís, después de que Podemos no pudiese entrar. Así que vamos a analizar toda esta actualidad, los muchos temas que tenemos encima de la mesa, con además también un amigo de esta casa, porque en estos años pues ha venido mucho, por ejemplo, también con nuestro buen compañero Miguel Ángel Pastor, que es Pablo Groseta. Por tanto, no tengo que presentarlo mucho, porque para nosotros, como digo, es muy familiar. ¿Qué tal? Buenos días. Pues muy bien, muy buenos días. Encantado, como siempre, de estar en esta casa y de estrenarme en esta franja horaria contigo. Sí, señor. Sí que es cierto que he venido mucho y he estado encantado. Uno de los medios amigos y en los que siempre me he sentido magníficamente tratado, y me faltaba quizá esta franja horaria, por lo tanto te agradezco. Claro, pero ¿sabes por qué vienes? Te agradezco de modo sobresaliente la posibilidad de estar hoy aquí contigo y de compartir ideas y... Pero ¿sabes por qué vienes en esta franja horaria? Porque ahora formas parte de la estructura política y es el tiempo que dedicamos a toda esta actualidad de nuestros políticos, de nuestros protagonistas. Bueno, Pablo, te estrenas, ¿no?, en Les Corts, es decir, y fuiste de número 3, concretamente la candidatura autonómica liderada por Carlos Mazón. Y bueno, ahí estás. Vamos a ver, ¿qué tal? Mañana pistoletazo de salida en el Parlamento Valenciano. Bueno, ciertamente para mí es un momento de estreno y de cambio, ¿no? De estreno, como decía, de esta franja horaria y contigo en esta casa, pero de estreno en un nuevo entorno en el que es el de la política, en el que yo siempre he vivido muy de cerca, pues porque lo llevo en el ADN, yo creo, en casa lo hemos mamado desde bien pequeñitos y siempre lo he seguido. Pero no menos cierto es que después de muchos años y varias intentonas por parte de hacerme entrar en política, pues en esta ocasión lo han conseguido, ¿no? Y yo creo que es un mérito que yo no puedo más que trasladar a Carlos Mazón, que me dio la oportunidad de trabajarlo en lo personal, de conocerlo y de haber sido, sin ningún género de dudas, el revulsivo
uno de los dos revulsivos que a mí me ha hecho tomar una decisión muy importante en mi vida, porque yo no creo que me jubile en la política, es algo circunstancial, momentáneo, pero que desde luego la posibilidad la posibilidad de conocer bien a Carlos y a todo el equipo del Partido Popular me hizo ver que desde luego era el equipo con el que yo quería implicarme. Y en segundo lugar, evidentemente, un momento temporal que es la situación en la que nos hemos encontrado, ¿no? Ha habido otros momentos, yo voy a por los 60 años ya, quiero decir, por lo tanto hemos pasado etapas en la vida de todo tipo, ¿no? Y durante algunas, pues uno ha vivido la política de cerca, pero ha entendido que no era necesario e imprescindible involucrarse de una manera directa, ¿no? Bueno, y este momento, desde luego, sin ningún género de dudas, lo era hace unos meses cuando tomé la decisión, pero viendo lo que estaba a suceder o está sucediendo a nivel nacional, pues me veo reafirmado en que fue el momento y la decisión y el equipo con el que yo quería. ¿Qué duda cabe que el momento político, como bien dices, es de una complejidad absoluta y donde los parlamentos autonómicos van a tener un papel muy importante, sobre todo porque ya veremos cómo acaba todo el asunto del gobierno de España, pero si hipotéticamente, que esto es mucho decir, Pedro Sánchez vuelve a conformar gobierno, la complejidad de ese nuevo ejecutivo será manifiesta, mientras que el Partido Popular va a gobernar en 12 de las 17 comunidades autónomas, entre ellas, por supuesto, la nuestra, la valenciana. Es decir, es un escenario, francamente, de frentismo, de complejidad y, sobre todo, bueno, de ver cada uno cómo mejor, literalmente, puede defender sus intereses. Bueno, yo creo que esta afirmación o este análisis de situación tiene dos lecturas, ¿no? Por una parte, ¿qué es lo que los españoles hemos querido? Y lo que hemos querido ha sido otorgar sin ningún género de dudas el gobierno al Partido Popular en 12 de las comunidades autónomas y ciudades, ¿de acuerdo? Y además eso se ha visto reforzado con una clara mayoría de voluntad de que el Partido Popular, de sacar, si me permites, el Botanic madrileño, la Macedonia que venimos sufriendo 6 años, ¿no? Y padeciendo todos, y la mayoría de mis compatriotas, conmigo desde luego entre ellos, era la exigencia de la necesidad de un cambio. Después, no menos cierto es que yo creo que la falta de visión de madurez por parte del Partido Socialista está haciendo del todo imposible optar a fórmulas que verdaderamente refuercen y posicionen lo que el 80% de los españoles hemos querido, que son gobiernos pacificadores, gobiernos de consenso, gobiernos de equilibrio, sin aspavientos, y esto el Partido Socialista lo está haciendo imposible. Por una parte, por quien está dirigiendo el Partido Socialista, con quien sería muy complicado entrar a dinámicas como ha sucedido en Alemania o en muchos otros países, ¿no? Donde al final, oye, el 80% del electorado lo que quiere es tranquilidad, es sosiego, es equilibrio, es crecimiento en lo económico, en lo social. Y aquí nos encontramos con un Partido Socialista, pues donde finalmente, como decía, yo le dije un día a Alberto Núñez Feijóo en una reunión que hubo una frase suya que yo oí en el Senado que me pareció magnífica, que era: señor Sánchez, no es lo mismo mantenerse que gobernar, ¿no? Son dos cosas distintas. Yo sobre esto querría hacer varios análisis. El primero de ellos, bueno, Pablo Groseta forma parte del grupo parlamentario, no está en el gobierno de la Generalitat de momento, no sé, esto será una decisión que en su momento pueda tomar Carlos Mazón, si así lo considera oportuno, porque no olvidemos que hay muchos cargos todavía de la Generalitat que están por cubrir y por atender. Pero es cierto, Pablo, que, bueno, menos los 2 episodios con personas, con representantes de Vox que han sido apartados por relación de condenas de violencia de género, que esto es algo indiscutible, exceptuando eso, que no es un asunto menor, que nadie, por Dios, piense lo contrario,
La verdad es que ha sido un gobierno que desde que se conformó no ha tenido asperezas ni enfrentamientos. Y es más, en esta última situación de este ya ex subsecretario de Justicia, se actuó de una manera contundente por parte del Consejo, porque por tanto no se pretende, primero, por supuesto, no tolerar ningún tipo de tema vinculado relacionado con la violencia de género, pero Carlos Mazón tampoco está por la labor de, digamos, estropear y manchar lo que pueda ser la evolución de este gobierno valenciano, que, repito, se conformó muy rápido, recibió muchas críticas, como bien sabes, en su momento, pero que el tiempo le ha demostrado que ha tenido capacidad de conformarse, de organizarse, y que ahora mismo es uno de los gobiernos autonómicos que, digamos, está operativo. ¿Cómo lo ves? Pues absolutamente. Yo creo que como premisa, con la cuestión de la violencia de género, solo se puede estar de un lado. Del lado de la pancarta, del lado de aquellos que reconocemos que la violencia de género, pues yo creo que tiene, por supuesto, un componente cultural en gran medida, y sobre el que además hay que trabajar mucho, y trabajar mucho sobre todo en la gente joven, porque es absolutamente atronador cuando vemos estadísticas de gente muy joven en la cual pues te dicen que es que a mí mi novio me pide el móvil para ver con quién hablo y con quién no sé qué. Quiero decir, al final todo este tipo de cuestión al final en muchas ocasiones acaban degenerando en un sentimiento de la posesión que acaba afortunadamente en porcentajes ínfimos, pero al final estamos hablando pero yo lo que me refería de niveles de muertos prácticamente como en muchos de los años de asesinatos de ETA. Ahora luego te preguntaré por lo tanto esto por ese tema que por desgracia tú lo conoces muy bien. Luego apuntabas también la cuestión de que se conforma un gobierno muy rápido. Claro. Yo creo que era una obligación y una necesidad. ¿Y línea roja contra esa violencia de género? Absolutamente. Que es lo que creo que ha demostrado. Es que o estás de un lado o estás del otro. Es decir, y yo creo que además Carlos Mazón, el presidente, no creo que sea una cuestión que en este caso lamentablemente se limita a violencia de género, pero yo creo que no se debe de pasar ni una. En violencia de género, en corrupción, en embustes, no se puede, porque además venimos de un histórico muy reciente en el que, bueno, pues hemos tenido consellerías con 12 imputados por cuestiones gravísimas, donde no se han tomado las decisiones que se tenían que tomar, donde, bueno, vamos a resumir, por resumirles a nuestros oyentes, un análisis de situación que todos conocemos porque ha sido muy reciente, ¿no? Entonces yo creo que la ejemplaridad y la rigurosidad con respecto a ser tajante, además inmediato en la reacción como gobierno en cualquier cuestión que sea inasumible por gente, si se me permite, gente de orden, ¿no? Gente de bien, pues me parece absolutamente necesario. Bueno, insisto, y esa es, digamos, podemos decir, son los lunares de esa conformación del gobierno, pero repito, ha demostrado el presidente de la Generalitat actuar con contundencia y rapidez, y luego pues eso, que se conformó el gobierno. Recibo críticas por aquello de ¿por qué se ha conformado tan rápido? Bueno, pues en este sentido, Pablo, creo que el tiempo le está dando la razón a Carlos Mazón, es decir, está operativo el gobierno de la Generalitat, que al final, como decíamos también anteriormente con Bartolomé Fuentes y con José Cabanes, lo importante, lo que quiere la ciudadanía es respuestas, atendernos, preocuparnos en el día a día, en el ámbito de la salud, de la prevención, de si hay un autobús o no escolar y un millón de cosas más. Es decir, esto es lo que le preocupa a la gente, ¿no? Y para esto debe trabajar el Consejo, este nuevo Consejo. Absolutamente, pero además, quiero decir, yo creo que llevamos 50 y pico días en el gobierno de la Generalitat, es decir, prácticamente en 50 y pico días hemos suprimido el impuesto a la muerte. Se está trabajando en que cada uno pueda escoger el colegio al que quiere llevar a sus hijos, en qué lengua quiere, que ya no exista la obligatoriedad de que alguien tenga que estudiar valenciano. Hay muchos casos, pero yo tengo uno particular de una persona que ha venido a trabajar a Valencia, que venía de Cuenca,
con un hijo de 7 añitos y entró en el colegio, creo que era Alfafar, si no recuerdo mal, y por narices toda su educación en el colegio era en valenciano. Un chaval que bueno, pues que al final hay el talibanismo en cualquier cuestión es nefasto, en educación, en sanidad. Yo creo que desde el gobierno, Carlos, una de las cosas, si el gobierno actúa en estos momentos, los consellers y todos los que estamos trabajando todos los días, al final había varias promesas. Una, eliminación de grasa, ¿vale? Adelgazamiento de la estructura. O sea, sí, pero yo creo que lo ha demostrado de momento Mazón. De momento, compromisos se han cumplido, de momento todos, en tiempo récord. Y al final, lo que se está haciendo y lo que se ha conseguido, y viene muy marcado por el presidente Mazón, es, como muy bien apuntabas, que al final la gente lo que quiere es gestión y que se le solucionen los problemas. Y aquí, como muy bien decía, mira, un problema con el tema al que se ha encontrado Rovira, con el tema de los colegios, ¿no? De los autobuses. El Consejo de Educación. Efectivamente, taxis para esos niños. Quiero decir, es rapidez, inmediatez. Sí, que por cierto, no se ha hablado mucho, pero se ha criticado mucho, por ejemplo, la situación del autobús adjudicación con una empresa que venía heredada. Es decir, que no fue una cosa del conseller, como tú bien apuntas, Rovira. Pero es verdad, una de las maneras que se ha tenido para reaccionar ha sido a través de los taxis. Es decir, buscar alternativas. Hay un problema ahí, que es un problema de la empresa. Lógicamente, el proceso burocrático, y permíteme que lo explique Pablo, es un tanto complejo por alguno aquello de la extinción de la adjudicación, etcétera. Pero claro, mientras todo este litigio se resuelve, pues están los chavales que no pueden ir al colegio cada día. Por tanto, hay que darles una solución. Porque a la gente, volvemos a lo mismo que comentábamos antes, la burocracia le preocupa lo justo y necesario, ¿no? Tú resuelves la papeleta y después ya veremos. Absolutamente. Y además es que yo creo que una de las cuestiones es que a la ciudadanía hay que facilitarle mucho también eliminar buena parte de la burocracia necesaria para hacer muchas cosas. Es decir, hoy en día se va a empezar a instaurar una ventanilla única para montar una empresa. Es decir, yo soy empresario, yo soy autónomo. Yo vengo del mundo de la empresa, claro, yo además, autónomo porque no había más remedio, no hay más remedio si eres empresario en estos momentos y administrador de sociedades y tal que estar dado de alta como autónomo. Pero vamos, es que una de mis empresas ha estado durante 6 años esperando una licencia de apertura. 6 años. Y se ha estado trabajando durante 6 años con una declaración responsable, lo cual es quitarle el problema a la autoridad competente, al ayuntamiento en este caso, y revertirla sobre el empresario. Afortunadamente nunca ha pasado nada. No son empresas con un alto riesgo de ningún tipo. Pero al final, lo que no se puede tener es a un empresario 6 años esperando una licencia para poder trabajar acorde a lo que la legislación y su responsabilidad le exige. Quería preguntarte, ¿hay opciones de plantear, porque creo que lo ha dejado caer ya la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y evidentemente es algo que tendrán que acometer todos los ayuntamientos, y tú lo has definido también perfectamente, se puede agilizar con una fórmula como esa declaración responsable para empezar, y luego ya se tramitará? Lo digo por cosas que tenga en mente el Partido Popular. Tú también, como buen autónomo, y en esto compartimos también inquietudes y lo sufrimos, la complejidad de ser autónomo en este país, ver de qué manera se puede aliviar un poco una carga fiscal que es excesiva para los autónomos y que no funciona igual, como bien sabes, en otros puntos de Europa, ya que entramos en materia empresarial. ¿Qué tenéis en mente y en qué línea se va a poder trabajar? Además, como autónomo que eres, pues te habrá llegado la sorpresa de que ahora en el mes de septiembre, de modo automático, el gobierno nos va a cargar en cuenta un diferencial de unos determinados meses. Yo, de hecho, fíjate, por una cuestión de previsión, le digo a mi asesor, oye, dime por lo menos de qué cantidad me va a llegar el recibo, porque no lo sé. Y me dice, pues no lo sabemos, te llegará al banco. No, cierto, pues así, directamente. Esto es cómo funciona el Estado central y cómo nos cuida a los autónomos, que al final somos los generadores de empleo, de riqueza, los que pagamos los impuestos y nos tienen fritos a cambio prácticamente de nada.
porque una baja en un autónomo es nada. Nada, si te ha ido bien el ejercicio en lo económico puedes irte de vacaciones, y si no, pues no te vayas de vacaciones, porque no tienes dinero para soporta irte. Una carga fiscal del 42%, como sabéis, de tributación, porque claro, a mí el impuesto de sucesiones, donaciones, etcétera, que se ha bonificado al 99%, me parece fantástico, y estamos todos de acuerdo. Pero es que aquí hay un tema también, aprovechando que ya lo comentas así por la parte que nos toca a los dos, y a los más de 300.000 autónomos que todavía sobreviven en la Comunidad Valenciana, y a los 3 millones y pico, por fortuna, todavía en España, por increíble que parezca, que soportamos un 42,1% de gravamen fiscal, que es una barbaridad. Nadie está diciendo que no se paguen impuestos, pero no puedes soportar esos porcentajes, porque la mayor parte de la actividad de autónomos la acabas ahogando con esos niveles de presión. Pero ahí quizá lo que habrá que preguntar a los autónomos, entre los que nos incluimos, es vamos a ver a quién votamos, porque este tipo de decisiones, es decir, vamos a conformar entre todos las mayorías que nos permitan que, al igual que se ha hecho aquí con el impuesto a la muerte, sucesiones, donaciones, etcétera, pues evidentemente no tiene sentido. Yo creo que somos el país de Europa. Yo presido soy portavoz en el Grupo Popular de Unión Europea. Somos el país de la Unión Europea donde el autónomo tiene más carga fiscal. Eso es, por eso. Pero ya no es la cuestión de la carga fiscal. Es que en los negocios es que te ha subido la luz un 80 y tantos %. Claro. Es que te ha subido, es que esto es absolutamente, por tanto, insostenible. Esa es la palabra, es la realidad. Pero resulta que tenemos un gobierno de izquierdas muy vanguardista, muy de izquierdas y muy de la evolución y del trabajador, pero resulta que parece ser que a los autónomos no nos consideran trabajadores. Y somos los generadores de empleo número 1 de este país. Los número 1. Somos los que más impuestos pagamos y prácticamente los derechos que tenemos son... Y por eso... ¿está en mente de Carlos Mazón de poner en marcha algún tipo de mecanismo, la parte que le atañe a la consejera Ruth Merino, de ver de qué manera se puede aliviar esta carga fiscal o los famosos tramos de IRPF, lo que corresponde? Claro, porque es verdad que el margen de las comunidades autónomas es relativamente pequeño, pero bueno, esto es como todo, como tú muy bien apuntabas anteriormente, vamos a agilizar los trámites de apertura de negocios. Tú has puesto el ejemplo de 6 años, yo también tengo un caso también cercano, lo mismo, de 6-7 años, pero ¿quién puede soportar algo durante 6-7 años, pero ¿no? Para así poderlo poner en marcha? Es decir, ¿hay algo que tengáis en mente o que se pueda desarrollar durante esta legislatura? Evidentemente la respuesta es sí. Como muy bien apuntas, el margen de maniobra es limitado. Yo, mi muy buena amiga y querida consellera de Hacienda, Ruth Merino, está trabajando en los presupuestos, pero claro, es que se encuentra con que de entrada no sabe, por ejemplo, el input que va a tener por parte del Estado central. Quiero decir, entonces, claro, aquí hay que cuadrar, y luego están apareciendo muchas sorpresas. Muchas sorpresitas que hay que ir resolviendo y que hay que ir... ¿Cómo cuáles? Si se puede saber. Pues a mí me vas a permitir en este momento, pero bueno, tenemos... Lo que se pueda hemos decir. tenido vamos a ver, hay acuerdos firmados con asociaciones que promueven el catalán. Sí. Que promueven, luego te pregunto por esto. Claro, quiero decir, hay un sinfín. Yo no estoy hablando de levantar las alfombras, porque yo además no tengo la capacidad de levantar ninguna alfombra, que seguro que se están levantando. Pero alguna que otra se puede levantar. Seguro que sí. Pero de lo que a mí no me cabe ninguna duda es de que estamos encontrando muchas sorpresas. Quizá desde el legislativo, donde yo estoy en este momento, no debo compartir esa información, porque si alguien la debe compartir y hacer pública, debe de ser el Ejecutivo, en el momento en el que entienda que la ciudadanía debe de saber lo que ha ido apareciendo en determinados estamentos, ¿no? Pero vamos, hay cuestiones que son manifiestas, ¿no? De apoyo a asociaciones separatistas, etcétera. Sobre esto te voy a preguntar a la vuelta de publicidad, y a ver tu opinión también respecto a la que hay montada, como sabes, en el debate nacional de uso de catalán, euskera, gallego o el valenciano.
¿Dónde está? Y el ninguneo sistemático de las cámaras y esa política del soberanismo catalán, porque lo último que le interesa a este colectivo de personas, por llamarlo así, es reconocer nuestra lengua, que evidentemente, como tal y como apuntan las raíces históricas, es, por cierto, bastante más antigua que la catalana, por lo menos en cuanto a definiciones. Y recordemos, el Reino de Valencia no lo era por casualidad. Es que estos detalles conviene recordar, tanto que le gusta al soberanismo catalán como sabes este asunto. A ver qué opinión hay dentro también de la Generalitat y del Grupo Parlamentario Popular en relación con este tema, y ver de qué manera efectivamente se puede cortar también el grifito a estas entidades catalanistas que a lo tonta se han llevado millones de euros de las arcas de la Generalitat Valenciana. Sí, señores, el gobierno anterior del Botànic ha pagado al soberanismo catalán con dinero público de todos los valencianos. Esto es una realidad, está auditado. Es una realidad. Y están ahí las cuentas. Volvemos enseguida. Estás escuchando Intercafé. Para tomar buenas decisiones, has de tener buena información. En el Grupo Gestoría Pastor te ofrecemos todo el asesoramiento necesario para que tomes buenas decisiones. Con muchos años de experiencia y miles de clientes satisfechos, tenemos la visión que necesitas para tu empresa. Además, somos corredores de seguros para que cuides de todo lo que te importa. Ven a vernos a la calle Jesús 42 de Valencia o contacta a través de nuestra página web en grupogestoriapastor.com. En Grupo Gestoría Pastor, caminamos contigo hacia el éxito. En la Clínica Cristina García Dental ofrecemos los más completos tratamientos de implantología. Unimos tecnología y experiencia para que disfrutes de unos dientes más fuertes y sanos. Clínica Cristina García Dental, lo mejor para el cuidado de tu boca. Avenida del Dr. Peseta Alexandre 66, Valencia. Más información en cristina-garcía-dental.es. En Rivera Salud seguimos cuidándote como siempre. La normalidad en todos nuestros centros ya es una realidad. Garantizamos tu seguridad y tranquilidad. Y sin listas de espera, como siempre. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable. En septiembre respira, contempla, pasea en Biopark y disfruta las actividades gratuitas en uno de los mejores parques de animales del mundo. Experiencias Biopark. Algo cambió y mejoró el mundo, pero quedaron poderes ocultos y el presidente Bretà Maullet, cuando está dispuesto a solucionarlo, desaparece. Ec Euler Finitatis. El mundo se merece una oportunidad y necesitará ayuda desde la eternidad. Un libro trepidante de David Marchuet publicado por Seller. Ya en librerías. Estás escuchando Intercafé. Bueno, pues continuamos en Intercafé, 25 minutos para llegar a las 11, el tiempo no corre, el tiempo vuela y aquí estamos charlando, yo no estoy entrevistando con Pablo Groseta, que es diputado autonómico por el Partido Popular en ese Parlamento Valenciano que mañana da su pistoletazo de salida y hemos querido, pues contar un poco con sus reflexiones respecto un poco de lo que puedan ser las líneas maestras también de esta legislatura. Y estábamos hablando antes de irnos a Publi y ahora también fuera de micrófono respecto de todo el tema de las subvenciones a las entidades catalanistas, que parece que es que nos las inventamos aquí en la Comunidad Valenciana, que parece que algunos no existe. Esto es casi como negar el holocausto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y Dios me perdone por la comparación, pero es que puestos a negar, se puede negar absolutamente todo. Bueno, el gobierno de Carlos Mazón insiste en cortar lógicamente esta vía de financiación, insiste en promover una ley de señas de identidad y ya de paso, pues
pues ayer mantuvo la reunión también con la presidenta de la agencia, también de la Academia Valenciana de la Lengua, en relación con el tema también de buscar esas raíces del valenciano y en definitiva buscar un modelo de autogobierno como tal y el valenciano como tal. Es decir, entonces, como tenemos, Pablo, las subvenciones, el uso de las lenguas cooficiales que el valenciano se le ningunea y un suma y sigue, y toda esta reunión ayer de Carlos Mazón, tenemos tantos temas vinculados con nuestra bendita lengua que puede usted empezar por donde quiera. Pues me lo pones complicado, me das un amplio abanico de posibilidades. Yo creo que aquí se está trabajando, se está empezando a trabajar muy en serio desde dos ámbitos. Uno, por supuesto, el gobierno de Carlos Mazón, pero creo que uno que yo conozco bien también por proximidad es el de María José Catalá, el de la alcaldía de Valencia, ¿no? Sí. Que desde el principio nuestra alcaldesa María José ha dejado muy claro dónde íbamos a estar y cuál iba a ser su línea de crujía en este tema, ¿no? Al igual que Carlos Mazón. Y yo creo que es muy importante, pero ¿por qué hemos llegado a este punto? Quizás lo que hay que plantearse es por qué hemos llegado a este punto, porque, yo recuerdo cuando épocas que yo era muy jovencito y que mi padre con José Luis Boronat, con Pedro Agramunt, con mucha gente también del Partido Socialista, del Partido Comunista, quiero decir, al final se consiguió, después de muchos años de mucha tensión con la cuestión lingüística y cultural, se consiguió alcanzar un equilibrio. Un equilibrio que venía a partir también de acuerdos con respecto a cómo nos íbamos a llamar, en nuestro estatuto de autonomía, el nombre de nuestra lengua, etcétera, etcétera. Y esto, durante varias décadas, había una razonable paz social en la que cada uno podía defender lo que quería defender, pero el cumplimiento de la norma y de la ley era absoluto. Eso hasta que, siempre con algún altibajo, pero así ha sido, ¿no? Así fue hasta que llegó un gobierno del Botànic. Un gobierno donde parte de los socios, fundamentalmente la parte de Compromís, los apoyos de Podemos, etcétera, y parte del PSPV, parte del PSPV, pues han ido abriendo las puertas que estaban entornadas, porque quizás no estaban cerradas del todo, pero estaban entornadas, y hemos tenido durante 8 años un gobierno que lo que ha hecho ha sido abrir las puertas de par en par. Esto, evidentemente, yo creo que como todo en la política, al final siempre hay grupúsculos de gente que quiere encontrar su hueco que le dé notoriedad, social, supuesta notoriedad intelectual que no suele proporcionársela, pero desde luego mucho dinero. Al final, mucho dinero, ¿de acuerdo? Y estas asociaciones editoriales, es decir, porque no solo hablamos, grupos pancatalanistas, secesionistas, que al final somos la Cataluña del Sur, etcétera, empresas editoriales, al final ahí han estado percibiendo mucho dinero, recuperando o intentando mantener un estatus social académico que no les corresponde y que se les ha permitido. Y ahora cuando un gobierno como un gobierno a mí, si me lo permites, José Luis, yo diría del sosiego, porque es lo que necesitamos, recuperar como ciudadanos. Yo no hablo ahora, yo soy político hace 3 meses, quiero decir, y sigo siendo ciudadano, pero quiero decir, no me salgo de ese bloque, pero al final, oye, lo que queremos es normalidad en el día a día. Y la normalidad no se puede. Tú me decías fuera de micro, ahora hablábamos también un poco en el intermedio, en el corte para publicidad, hablábamos. Es que no menos cierto es que hay un momento en la vida en el que hay que ponerse contundente. Eso es. Las medias tintas, cuando hay equilibrio, cuando las cosas funcionan y todo el mundo encuentra su hueco, y con unos huecos estamos de acuerdo y con otros no, pero todo el mundo tiene su hueco y hay paz, hay equilibrio, hay un gobierno sensato y por tanto una sociedad tranquila y sosegada y pensando en el trabajo, en crecer, en evolucionar, etcétera, etcétera, pues cuando en este momento esa no es la situación,
pues hay que plantearse. Vale, eso es una reflexión. Desde la contundencia, ¿no? Pues, y por tanto es cortar el chorro. Eso te iba a decir. Claro, te lo iba a preguntar ahí, es decir, cortar por los pero radicalmente. Porque además lo que hemos tenido, yo hablaba de que mientras todos encontraban su hueco y cada uno se podía ubicar en el hueco político, social que quisiera, mientras eso se permite desde el no sectarismo, puede ser aceptable. Porque al final fomentar la pluralidad y cada uno que encuentre su hueco. Y vivimos en un estado democrático. Ahora, cuando lo que se trabaja desde un gobierno y desde los grandes ayuntamientos que ostentaba el Partido Socialista y las diputaciones, cuando lo que se hace es fomentar el sectarismo, y cuando digo sectarismo me refiero a que cuántas entidades que han defendido nuestra lengua, nuestras señas de identidad, cuántas empresas editoriales, cuántas empresas del sector audiovisual, Canal No, bueno, Apunt, etcétera, etcétera. Quiero decir, ¿cuántas de esas entidades se han visto apartadas con cero? Aquí saco Apunt, por supuesto, pero hablo de editoriales, asociaciones, productoras de cine, etcétera, de audio y de audiovisual. ¿Cuántas se han visto marginadas de ayudas? ¿Cuánto se ha potenciado? Yo he tenido en campaña varias reuniones con el sector audiovisual valenciano. Y te decían, es que esto es inadmisible. Perdona, ¿tú sabes cuánto dinero hemos tenido nosotros de publicidad institucional con el campo del Botanic? Cero. O no sé, o un euro. No, cero. La gente nos dice, ¿ustedes les irá mejor con este gobierno? Digo, hombre, teniendo en cuenta que partimos de cero, no sé, sí, pero ojo, que pedimos lo justo, Pablo, un poco en relación de lo que dices, ¿no? Al sectarismo de ese gobierno del Botanic en el que este gobierno no debe y no va a incurrir, porque al final, quiero decir, cuando un gobierno lo que tiene, si nos aplicamos o al sector audiovisual o en este caso a los medios de comunicación, ¿vale? ¿Sí? Pues yo entiendo como ciudadano, sigo dejándome al margen la faceta de político que es inerte en estos momentos a mi condición, pero quiero decir, lo que hay que hacer es arropar en la medida de lo posible y de datos, OJD, EGM, en fin, al final hay datos que son los que te permiten discernir a quién hay que apoyar más desde la perspectiva de comunicación, publicitario, institucional, etcétera, etcétera, y vamos a ver, quiero decir, todo eso, hoy en día, lo que no se puede es ser un sectario. Pues esa es la realidad. Ni en un sentido que hemos vivido, y venimos de 8 años de sectarismo absoluto. Sobre esto yo quería preguntarte. Pero además que ver, perdóname, nuestro presidente del gobierno, habrá que ver en qué medios de comunicación da las entrevistas. Siempre va a los medios. Claro, la SER, El País, poco más. Y la Sexta. Y todos lo han invitado, menos hay que decir la verdad, menos Carlos Herrera, que al final ya se cansó, porque también es cierto un detalle. Cuando nosotros le pedimos a todo el mundo de que acuda a estos micrófonos, y es una consigna que hacemos los medios, porque como tú bien has dicho, vivimos en un estado de derecho y por tanto en un modelo plural, el que no viene es porque no quiere. Y luego, hombre, es verdad que al final llega un momento que a lo mejor llega alguno y le dices, pues no, ya no voy a insistir en que vengas porque realmente no tienes ningún interés en venir. Esta es tu casa y cuando quieras venir vienes. Y cuando no. Claro. Un detalle muy importante es esa ley de señas de identidad, que yo creo que va a ser una de las consignas importantes que va a tener también el gobierno presidido por Carlos Mazón. Me parece tremendamente significativa, y a pesar de que se le ha ninguneado desde Madrid, que esto es una realidad, tal vez es que desde la meseta no se vea con los mismos ojos, como decimos nosotros, lo que es combatir aquí al nacionalismo y a ese soberanismo catalán, que está muy lejos de la realidad, por fortuna, valenciana. Lo digo porque es un modelo reafirmante, Pablo, el hecho de tener esa ley de señas de identidad y ponerla encima de la mesa. No sé si va a ser, lo que a ti te conste, una prioridad de este Ejecutivo. Yo creo que debe de serlo. Del Partido Popular. Evidentemente. Y de Vox. Lo que pasa es que la ley de señas de identidad, como cuando alguien parte de un concepto de la política y de la vida absolutamente contrapuesto a lo que tenemos a nivel nacional y hemos tenido aquí durante muchos años, hay que encontrar una fórmula que permita a todo el mundo tener su hueco.
Y eso no significa transigir o permitir lo que es inadmisible, ¿de acuerdo? Pero por tanto es una norma que va a requerir de sosiego, de tiempo, de análisis, de estudio y de hacerlo bien. Eso no quiere decir, para evitar que dentro de 12 años, cuando vuelva a haber un cambio de gobierno, si es que lo hay en 12 años, espero que no antes... Eres optimista, con el recorrido. Bueno, yo creo que en las próximas vamos a mayoría absoluta, no me caben. Bueno, si seguimos trabajando como estamos trabajando, vamos a ir a normalmente un gobierno mínimo es de 8 años, mínimo. Sí, yo creo en condiciones normales. Pero bueno, y esto no es amor de padre. Es que no. Creo que son ciclos en la democracia. Creo que se viene de algo de tanto. Es decir, permíteme que si no me como el tiempo, se le va a dar esa prioridad, esa aprobación de la ley de señas de identidad. No me cabe ninguna duda, sí debe de ser. ¿Qué opinión tienes, hablando de este asunto, también respecto al tema de las lenguas cooficiales y, como digo, todo lo que se ha montado en el Congreso, donde sistemáticamente, para empezar, se le ningunea al valenciano, donde aquí parece que existen solo 2 o 3 comunidades y donde, por el mismo motivo que estamos aquí apuntando, el soberanismo catalán pues va a aprovechar, claro, para ningunearnos, para ocultarnos, etcétera? ¿Cómo poder combatir eso, que a partir de hoy es una realidad? Y bueno, y sobre todo poder defenderlo en el Congreso, en este caso tus compañeros del Partido Popular, y hago extensión a los diputados que tiene también el PSPB en la Cámara Baja, o por ejemplo Compromís. Es decir, ¿cómo se puede articular esta defensa del valenciano? Porque aquí parece que nosotros no existimos. Yo creo que como vas observando, yo soy muy siempre de intentar ver las dos lecturas de las cosas. Entonces, de entrada, a mí todo esto me parece una vergüenza, me parece lamentable. No la cuestión, y por eso digo 2 lecturas, porque una vez tenemos que asumir la vergüenza de ver cómo tenemos un presidente del gobierno en funciones que tiene que tragar con lo intragable para poder seguir manteniéndose, que no gobernando, y donde hay que imponer o permitir en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, que nos cueste una fortuna, que necesitemos pinganillos traductores, después la gente que transcribe a los libros, a las actas de las sesiones, lo que ha dicho uno en euskera, lo que ha dicho el otro en gallego. Quiero decir, esto es cuando tenemos un idioma que es hablado por más de 400 millones de habitantes, de personas en el mundo. 500, si hablamos del castellano. ¿Vale? Que estamos hablando de un vehículo de comunicación, mira, pues si es que esto, de verdad, si me lo permites, es de coña. Es decir, me estás diciendo que cuando los de EH Bildu hablan con Esquerra Republicana, hablan uno en euskera y el otro en catalán, pues se supone que hablarán en español. Es evidente, es decir, claro. La Cámara Baja es la Cámara en la que todos nuestros representantes deben de comunicarse. Y tiene un problema muy grave, que es cómo afecta eso a la aprobación, al estudio y al debate de las leyes que se aprueban en el Congreso. Claro, y una pregunta, ¿el PP va a poner encima de la mesa del Parlamento valenciano una moción para reivindicar, ya que nos ponemos el uso también del valenciano? Porque claro, todos tenemos el mismo derecho. Se está trabajando en ello. Estáis en ello. Decir sobre este tema. Absolutamente. Y ya para cerrar el capítulo lingüístico, con el tema de la reunión ayer de Carlos Mazón con la presidenta de la Academia Valenciana de la Lengua, también volvemos a lo mismo. No mezclemos churros con merinas, es decir, el valenciano en su sitio y cada uno en su parte, y lo que le toca y lo que le corresponde, tal y como hago yo esa lectura de esa reunión entre el presidente de la Generalitat y, pues en este caso la mandataria de esta institución, creada por cierto por el PP, por Eduardo Zaplana. Sí. ¿Cómo lo ves tú? A ver. Pues no puedo más que estar de acuerdo contigo. Desde luego yo no he tenido ocasión de hablar con Carlos ya me imagino, desde ayer por la tarde. Pero la lectura, claro, y lo que hemos hablado dentro del grupo y de atender muy detenidamente ayer por la noche las declaraciones de la presidenta, pues yo creo que lo que hay que hacer es volvemos a que cada uno encuentre su hueco. Es decir, hay unas líneas que son inamovibles. Y eso lo son. Ahora, a partir de ahí, tenemos que encontrar un marco en el que todos nos encontremos a gusto
sin permitir cuestiones que no son permisibles. Es decir, y en el tema de nuestra lengua, yo creo que tenemos expertos filólogos de lo que es el valenciano y entornos universitarios. Porque claro, cuando hablamos de dejarnos guiar por entornos universitarios, pues claro, ahí hoy en día ahí hay de todo. Ahí se encuentra uno, pero quizá que haya de todo no es grave, si eso es bueno. El problema es cuando hay mucho más de uno que de o los que tratan de imponer perdóname o permíteme, los que tratan de imponer, digamos, su realidad, y esto es una realidad en determinados círculos universitarios valencianos que tienen determinados conceptos, y volvemos a lo mismo, canales de comunicación, esto es efectivamente, y ya esa es su realidad. Otro tipo de realidad de lectura ya parece que hacen mucho ruido. No hay. Sí. Son menos, pero hacen mucho ruido. Sí. Cerrando el capítulo lingüístico, ¿qué le gustaría aprobar o gestionar o desarrollar, o qué va a hacer Pablo Groseta un poco en este inicio de legislatura? Y también un poco, como decíamos, un poco cuáles van a ser, digamos, las líneas prioritarias del gobierno valenciano y por tanto también del Grupo Parlamentario Popular, que este es un detalle a tener en cuenta. El PP no ha descuidado ni mucho menos su grupo parlamentario, a pesar ahora de ostentar responsabilidades de gobierno en la Comunitat Valenciana. Sigue manteniendo gran parte del eje de la estructura de la legislatura anterior, y esto a mí también me parece tremendamente significativo, porque está claro que luego hay que trabajar mucho el parlamentarismo y por tanto sacar adelante todas estas leyes. ¿Cuáles van a ser un poco, que tú conozcas las prioridades del PP, como digo, en este arranque del Scores que va a tener lugar mañana? Brilla de paso pues las competencias que le van a tocar a Pablo Groseta. Yo te puedo decir que desde luego el que diga que en el Scores en este caso no se trabaja está muy equivocado. Los que venimos del entorno civil y oímos muchas veces decir, bueno, es que los políticos no trabajan y ganan mucho. Pues yo tengo que decir que después de 3 meses no se gana mucho, ni muchísimo menos, y lo que sí que se hace mucho es trabajar, muchísimo, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que el Grupo Parlamentario Popular hemos pasado de 19 escaños a 40, es decir, hemos duplicado, hemos más que duplicado. Y esto ha supuesto además, yo creo, un input de gente de sangre fresca, nueva, de en torno al 60%. Esto lo que nos está permitiendo, yo creo, de cara a proyectos de futuro y a cómo vamos a ir trabajando en las Cortes, es que un grupo importante de gente sin una excesiva o con muy poca experiencia parlamentaria tiene el apoyo y el bagaje experiencial de personas que pues como Elena Bastidas, como, pues en fin, Beatriz Gascó, se me ocurre, José Juan Zaplana, efectivamente, decir, un equipo que al final, si me lo permites, pues nos han acogido con los brazos abiertos y nos están metiendo un poco en esa dinámica. Nosotros traemos quizá la sangre fresca de las ganas de empujar, que ellos también tienen, pero quizás sí que nos falta esto, ¿no? Yo creo que yo tengo 2 responsabilidades importantes en el Scores, que son las de las que yo te puedo hablar. Por una parte, soy el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Estoy trabajando ahora en una PNL para exigir al Congreso de los Diputados que Pedro Sánchez no pueda apoyarse para su investidura si no sale adelante la de Alberto Núñez Feijóo, que no pueda apoyarse, que no pueda aceptar votos de partidos donde tiene personas o individuos condenados con condenas en firme o por terrorismo, por desacato a la autoridad, porque claro, es que sus socios de gobierno es que por tráfico de drogas, por nepotismo, y aquí llega, por ejemplo, ¿no? Aquí llega también, permíteme la pregunta obligatoria. Tú que lamentablemente viviste en tu familia el asesinato de tu padre a manos de ETA, ¿qué sensaciones tienes hoy en día de ver todo el protagonismo de Bildu, de ver hoy en día toda la escena política, de ver que un presidente del gobierno se tira en manos también de esta gentuza? Es decir, ¿qué te entra a ti por el cuerpo?
Pues me entra, yo creo, lo que a cualquier ciudadano de bien, porque evidentemente hay elementos diferenciales con respecto a la gran masa crítica, y es que a mi padre lo asesinaron por ser quien era y por haber defendido lo que defendía, ¿no? Y por tanto, quiero decir, ahí no hubo un juicio de una normal que decidió que había que matar a una persona porque representaba lo que representaba y lo mataron, ¿no? Sin juicio, como a un perro en la calle. Entonces, pero yo creo que al final tenemos que ver un poco o retomar un poco la cuestión que hablábamos en lo lingüístico de que cuando las puertas estaban entornadas o se han abierto, ¿no? Quiero decir, aquí la cuestión es que, y enlazo también con lo de que no es lo mismo gobernar que mantenerse, ¿de acuerdo? Y aquí lo que se ha hecho es abrir las puertas a cualquier precio. Hasta a niveles, en el caso del terrorismo, a mí me afecta de un modo especial, en lo personal. Pero es que ya no es que se abran las puertas a EH Bildu, es que tenemos un ministro del Interior que, habiendo sido condecorado por la Asociación de Víctimas de Terrorismo, de la que yo formo parte hace 31 años, por su trabajo en la Audiencia Nacional, y que se le ha retirado la condecoración. Sí, fue implacable Marlaska, hay que decirlo, contra el terrorismo. Eso es una cosa que a todos nos ha sorprendido para mal. Por eso la VT lo condecoramos. Es decir, es que claro, es que lo merecía. Es decir, pero es que ahora te encuentras con que se han acercado los presos a las cárceles vascas. Estrategia conjunta con el PNV. Claro, se cede ahora todo el tema penitenciario al gobierno vasco, con lo cual, es decir, aquí se han abierto las puertas de par en par por parte de un partido socialista del cual yo estoy seguro que cientos de miles de militantes y de votantes históricos del Partido Socialista no reconocen. Este Partido Socialista no es el Partido Socialista, es el Partido Sanchista, es Pedro Sánchez, es alguien que está dispuesto a abrir las puertas a lo que haga falta. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo planteó una cuestión que yo creo que era muy razonable, que era decir, oiga, si no, vamos a gobernar 2 años. Déjeme. 2 y 2. Déjeme. Vamos a verlo. O a los dos y convocamos elecciones. Pero es que este presidente del gobierno en funciones que tenemos es... No es alguien con que se pueda pactar y con quien se pueda negociar. Y en lugar de tener el paso lógico que hubiera sido de pensar en su país y en la Unión Europea, en la relación de su país con la Unión Europea, con el mundo, la visión que estamos trasladando al mundo, su visión o su posicionamiento es otro, y es mantener abiertas de par en par esas puertas a un señor en Waterloo, prófugo de la ley, y a terroristas, filoterroristas. Bueno, como se dice últimamente con toda la razón, blanquear al final los delitos de sangre, el terrorismo. Recordemos esas listas compuestas por ex asesinos. Por cierto, respecto a la polémica del documental de Josu Tarnera que ha hecho Jordi Évole, yo en este caso defiendo la libertad de expresión y por tanto el periodismo, aunque me repugne el personaje, como bien dice Pablo Broseta, como a todos los ciudadanos, pero creo que en lo que se refiere al trabajo de Évole forma parte también del periodismo. El periodismo no solo cuenta las cosas que nos gustan, a veces tenemos que contar cosas de crónica negra. Pablo Broseta, diputado flamante autonómico por el Partido Popular y a les Corts Valencianes, mucha suerte a partir de mañana y arrancar esa legislatura, que trabajo tenéis por delante, como bien dices. Gracias. Vamos a ello. Hasta aquí llegamos en Intercafé con José Antonio Nebot y Juan Fran Barberá al frente de los controles técnicos. En una hora vuelve el propio Juan Fran Barberá con Mañana es Tarde. Nosotros estaremos a partir de las 2 de la tarde también con I Más Verde. Venga, hasta mañana. Adiós.